¿Alguna vez te has preguntado qué conexión profunda existe entre la increíble historia de pobreza de Job y la opulenta riqueza de Salomón? En este video, revelaremos el contraste entre el hombre más pobre y el más rico de la Biblia, Job y Salomón. Exploraremos cómo la pobreza extrema de Job y la abundancia de Salomón no solo marcaron sus vidas, sino que dejaron una enseñanza imborrable sobre la verdadera riqueza y el carácter. La Biblia es un libro que se caracteriza por sus poderosos contrastes. En sus páginas encontramos el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la pobreza y la riqueza. Estos temas están tejidos a lo largo de las historias de personajes cuyas vidas, a menudo dramáticas, nos ofrecen lecciones espirituales profundas. En este análisis, nos enfocaremos en dos figuras icónicas, Job, el hombre más pobre, y Salomón, el hombre más rico de la Biblia. Aunque la pobreza y la riqueza suelen definirse en términos materiales, la Biblia nos enseña que hay dimensiones más profundas en ambas. La riqueza no se limita a los bienes materiales, ni la pobreza implica necesariamente una carencia espiritual. A través de la historia de Job, un hombre que lo perdió todo, y la de Salomón, el rey más próspero que jamás haya existido, descubrimos que la verdadera riqueza y pobreza no están en lo que se posee, sino en cómo se vive la fe y en la relación con Dios. Este estudio explora no solo las diferencias entre la vida de estos dos hombres, sino también las lecciones eternas que sus historias nos enseñan. Aunque Job cayó en la más absoluta pobreza y Salomón vivió en una abundancia incalculable, ambos enfrentaron pruebas que desafiaron su carácter y fe. Estas historias contrastantes revelan que la verdadera riqueza no siempre se mide en bienes terrenales, sino en el carácter, la sabiduría y la relación con Dios. ¿Qué podemos aprender de sus vidas? ¿Cómo manejaron sus circunstancias y qué lecciones nos dejan sus experiencias? Este recorrido por las vidas de Job y Salomón nos muestra que la verdadera riqueza, ya sea en tiempos de escasez o de abundancia, proviene de la fe en Dios. Antes de convertirse en el hombre más pobre, Job era inmensamente rico. El libro de Job lo describe como el hombre más grande de todos los orientales, lo que subraya su prominencia no solo en términos de riquezas materiales, sino también de influencia social y respeto en su comunidad. Job poseía grandes propiedades, con miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. También tenía una familia numerosa, con 10 hijos que representaban la continuación de su linaje y su prosperidad. Sus tierras se extendían por vastos territorios, y su vida era la envidia de muchos. Job no solo era rico en bienes materiales, sino también en carácter. La Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto implica que su riqueza no lo había corrompido. Al contrario, Job utilizaba sus recursos para servir a Dios y a su comunidad. Era un hombre de fe, alguien que vivía en obediencia a los mandamientos de Dios. Este es un aspecto crucial, ya que más adelante, cuando lo pierde todo, su integridad espiritual se convierte en el punto central de la narrativa. El libro de Job presenta un escenario único. Satanás se presenta ante Dios y desafía la fe de Job. Satanás argumenta que Job solo es fiel a Dios porque ha sido bendecido con riquezas y una vida fácil. Para demostrar la autenticidad de la fe de Job, Dios permite que Satanás lo ponga a prueba, privándolo de sus posesiones, su familia y su salud. En un solo día, Job pierde todo lo que había acumulado, su ganado es robado o destruido, sus siervos son asesinados y, lo más devastador, sus hijos mueren en un accidente. De ser el hombre más rico y bendecido,
Job se convierte en el más pobre y afligido. Esta prueba no solo pone en cuestión la fe de Job, sino que también explora una cuestión teológica profunda. ¿Es posible adorar a Dios solo por lo que Él nos da? ¿O se puede mantener la fe incluso cuando no hay bendiciones materiales? Esta es una de las preguntas más profundas del libro de Job, y su respuesta viene a través de las acciones y reacciones de Job ante su sufrimiento. La riqueza de Job, en este punto, ya no es material, sino espiritual. Job, ahora despojado de todo lo que poseía, responde de manera notable. En lugar de maldecir a Dios, como muchos en su situación podrían haber hecho, pronuncia las famosas palabras: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta declaración revela una profunda aceptación de la soberanía de Dios, una comprensión de que todo lo que poseemos es un regalo temporal, y que la verdadera riqueza reside en la relación con el Creador. La reacción de Job es un testimonio de su fe inquebrantable. A pesar de su pobreza extrema y su sufrimiento, se niega a renunciar a su devoción a Dios. A lo largo de su historia, Job se enfrenta a sus amigos, que intentan convencerlo de que su sufrimiento es un castigo por algún pecado oculto. Sin embargo, Job mantiene su integridad, confiando en que, aunque no comprende las razones de su sufrimiento, Dios sigue siendo justo. Este es el primer indicio de la verdadera riqueza de Job. Su fe y su carácter permanecen firmes incluso en la adversidad más extrema. Para Job, la riqueza material es transitoria, pero la riqueza espiritual es eterna. A diferencia de Job, quien perdió su riqueza, Salomón es conocido como el hombre más rico que jamás haya existido en la Biblia. Hijo del rey David y Betsabé, Salomón heredó el trono de Israel y, con él, un reino próspero. Sin embargo, la riqueza de Salomón no se limitó a lo que recibió de su padre. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esta petición agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas, honor y una vida larga. La riqueza de Salomón fue extraordinaria en todos los sentidos. Se dice que su tesoro estaba lleno de oro, plata y piedras preciosas. Recibía tributos de reyes extranjeros y gobernaba un imperio que se extendía mucho más allá de las fronteras de Israel. Su sabiduría y riqueza atrajeron a gobernantes de todo el mundo, como la reina de Saba, quien quedó impresionada por su opulencia y sabiduría. La riqueza de Salomón fue un reflejo de la bendición de Dios sobre él. Sin embargo, lo más impresionante no era su oro ni sus posesiones, sino la sabiduría que le permitió gobernar con justicia y equidad. En su juventud, Salomón era humilde y consciente de su necesidad de la guía divina. Esta humildad es lo que llevó a Dios a bendecirlo con una riqueza sin precedentes. La historia de Salomón, en sus inicios, nos muestra que la verdadera riqueza proviene de buscar la voluntad de Dios. Aunque Salomón tenía riquezas materiales, su mayor tesoro era la sabiduría que Dios le había dado. La Biblia nos dice que el rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Su reino prosperó bajo su gobierno, y su fama se extendió por todo el mundo conocido. El reino de Salomón fue una de las épocas más gloriosas en la historia de Israel. Bajo su reinado, Israel vivió un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Salomón no solo acumuló riquezas personales, sino que también construyó algunas de las estructuras más importantes de la historia bíblica, incluido el Templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Este templo,
decorado con oro y piedras preciosas, reflejaba no solo la riqueza material de Salomón, sino también su devoción a Dios. La magnificencia del reino de Salomón se extendía más allá de sus fronteras. Comerciantes de tierras lejanas traían riquezas a Israel, y las alianzas comerciales de Salomón fortalecieron aún más su posición. En términos materiales, Salomón lo tenía todo: poder, riquezas, sabiduría y una posición única como gobernante de un reino bendecido por Dios. Sin embargo, como veremos más adelante, la riqueza también puede ser una trampa si no se maneja con sabiduría espiritual. Cuando comparamos la pobreza extrema de Job con la opulencia de Salomón, el contraste no podría ser más marcado. Job, en su momento más bajo, no tenía nada, sus hijos habían muerto, sus posesiones habían sido destruidas y su salud se había deteriorado. En contraste, Salomón vivía en un palacio rodeado de lujos, disfrutando de la adoración de su pueblo y la admiración de líderes extranjeros. Sin embargo, lo que hace que estas historias sean tan impactantes no es solo la diferencia en sus circunstancias, sino cómo ambos hombres manejaron esas circunstancias. A pesar de su pobreza extrema y sufrimiento, Job nunca abandonó su fe en Dios. Aunque su vida material había sido destruida, su relación con Dios permaneció intacta. Job es un ejemplo de cómo la pobreza material no necesariamente significa pobreza espiritual. De hecho, la riqueza espiritual de Job se hizo más evidente en medio de su sufrimiento. Mientras sus amigos intentaban convencerlo de que debía haber pecado para merecer tal castigo, Job se mantuvo firme en su convicción de que Dios es justo, aunque no comprendía completamente los motivos de su sufrimiento. Job nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la profundidad de nuestra fe. A pesar de perder todo lo que poseía, Job tenía una riqueza interior que lo sostuvo durante las pruebas más difíciles. Su historia es un recordatorio de que la pobreza y el sufrimiento no pueden destruir nuestra relación con Dios si mantenemos nuestra fe. Por otro lado, Salomón, a pesar de toda su sabiduría y riqueza, enfrentó un desafío diferente. Mientras que Job fue probado en la pobreza, Salomón fue probado en la abundancia. Al principio, Salomón utilizó su sabiduría y riqueza para el bien, construyendo el templo y gobernando con justicia. Sin embargo, con el tiempo, su riqueza y poder comenzaron a desviarlo de Dios. El mismo Salomón, que había sido bendecido con sabiduría, permitió que la idolatría y las alianzas políticas corruptas comenzaran a influir en su reinado. El desvío de Salomón nos muestra que la riqueza puede ser tanto una bendición como una tentación. A medida que acumulaba más poder y riquezas, comenzó a confiar más en sus propios recursos que en Dios. Esta es una advertencia importante para todos nosotros. La abundancia puede alejarnos de Dios si no se maneja con sabiduría y humildad. Aunque Salomón comenzó su reinado como el hombre más sabio y rico, su falta de vigilancia espiritual lo llevó a caer en la idolatría, demostrando que la riqueza material no garantiza la riqueza espiritual. La historia de Job nos enseña que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en nuestra relación con Dios. Aunque Job perdió todo lo que tenía, su fe en Dios permaneció intacta. A lo largo de su sufrimiento, Job mostró que la mayor riqueza que podemos poseer es la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. Las pruebas y las dificultades pueden destruir nuestras posesiones, pero no pueden destruir nuestra fe si confiamos en Dios.
La riqueza espiritual de Job se hizo más evidente en su pobreza. En lugar de renunciar a su fe o maldecir a Dios, Job se aferró a su relación con el Creador, sabiendo que, aunque no comprendía su sufrimiento, Dios seguía siendo digno de adoración. Su fe inquebrantable es un ejemplo de que la pobreza material no es una barrera para la riqueza espiritual. A lo largo de su prueba, Job demostró una resiliencia extraordinaria. A pesar de perder todo lo que tenía, su fe en Dios nunca vaciló. Aunque sus amigos lo acusaron injustamente y su esposa lo animó a maldecir a Dios, Job se mantuvo firme en su confianza en la justicia divina. Esta resiliencia es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente y nuestra fe puede sostenernos. La perseverancia de Job finalmente lo llevó a la restauración. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Sin embargo, la mayor lección de Job no fue la restauración de sus bienes, sino la revelación de que la verdadera riqueza está en confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La historia de Job subraya que la riqueza material es efímera y temporal, mientras que la riqueza espiritual es duradera. A pesar de perder sus posesiones, su familia y su salud, Job nunca perdió su fe en Dios. Esta es la verdadera riqueza que poseía, una confianza inquebrantable en el Creador que no podía ser destruida por las circunstancias externas. Job nos enseña que, en última instancia, la relación con Dios es más valiosa que cualquier posesión material. La pobreza de Job fue una oportunidad para que su fe se fortaleciera y se refinara. En lugar de permitir que su sufrimiento lo destruyera, Job utilizó su pobreza como una oportunidad para profundizar su relación con Dios. Su historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por nuestra fe en Dios y nuestra disposición a confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Al principio de su reinado, Salomón utilizó su sabiduría y riquezas para el bien. Construyó el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado donde el pueblo de Israel podía adorar a Dios, y gobernó con justicia y equidad. Su sabiduría fue reconocida en todo el mundo, y reyes y reinas vinieron a escuchar sus consejos. La riqueza de Salomón fue una bendición de Dios, y durante los primeros años de su reinado, la utilizó para honrar a Dios y servir a su pueblo. Sin embargo, con el tiempo, Salomón comenzó a desviarse de su devoción a Dios. A medida que sus riquezas aumentaban, también lo hacía su orgullo. Se dejó influenciar por sus esposas extranjeras, quienes lo llevaron a adorar a dioses paganos. Esta es una advertencia clara sobre los peligros de la riqueza. Aunque puede ser una bendición, también puede convertirse en una trampa si no se maneja con sabiduría y humildad. La historia de Salomón es una advertencia sobre los peligros de la abundancia. A pesar de su sabiduría y sus buenas intenciones, Salomón cayó en la trampa de confiar más en sus riquezas y poder que en Dios. Su acumulación de riquezas y alianzas políticas lo llevó a adorar dioses extranjeros, lo que eventualmente llevó a la división de su reino después de su muerte. Este desvío nos enseña que la riqueza puede ser tanto una bendición como una maldición. Si no se maneja con cuidado, la abundancia puede alejarnos de Dios y hacernos confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de en Él. La vida de Salomón es una advertencia de que incluso las bendiciones más grandes pueden convertirse en una trampa si no se utilizan con sabiduría y devoción a Dios. En el libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón, el rey reflexiona sobre la vanidad de las riquezas y el poder. A pesar de haberlo tenido todo,
sabiduría, riqueza, poder, Salomón concluye que todo es vanidad sin una relación correcta con Dios. Esta reflexión final de Salomón es quizás su mayor lección para nosotros. Aunque las riquezas materiales pueden ofrecer satisfacción temporal, no tienen valor eterno si no están acompañadas de una vida dedicada a Dios. Salomón nos recuerda que, al final, las riquezas terrenales no pueden satisfacer las necesidades más profundas del alma. Solo una relación con Dios puede dar sentido y propósito a la vida. Esta es una lección crucial para todos nosotros. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con el Creador. Después de su larga prueba, Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había perdido. Sin embargo, lo más importante no fue la restauración material, sino la reafirmación de la fe de Job. Aunque Job había pasado por un sufrimiento extremo, su fe en Dios nunca se quebró y fue recompensado por su fidelidad. La historia de Job nos muestra que, aunque podemos pasar por pruebas difíciles, Dios siempre tiene un plan de restauración para aquellos que confían en Él. La restitución de Job es un recordatorio de que Dios no se olvida de nosotros en nuestras dificultades. Aunque Job perdió todo, Dios no solo lo restauró, sino que lo bendijo con más de lo que tenía antes. Esta es una lección importante para nosotros. Cuando confiamos en Dios, Él siempre tiene un plan para nuestra restauración, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Una de las lecciones más importantes que Job aprendió a través de su sufrimiento fue la humildad. Aunque Job había sido un hombre justo, reconoció que no podía comprender completamente los caminos de Dios. Al final de su prueba, Job dijo: «Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Esta declaración muestra que Job, a pesar de su sufrimiento, llegó a una comprensión más profunda de la soberanía de Dios. La historia de Job nos enseña que la humildad es una parte esencial de la vida de fe. Aunque no siempre comprendemos por qué ocurren las pruebas, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su plan es perfecto. Job, al reconocer su propia limitación y la grandeza de Dios, alcanzó una riqueza espiritual mucho mayor que cualquier posesión material. El legado de Job es un testimonio perdurable de que la verdadera riqueza está en confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. Su historia ha sido un consuelo para generaciones de creyentes que han enfrentado pruebas y dificultades. Job nos muestra que la fe inquebrantable es la mayor riqueza que podemos poseer, y que, al final, Dios es fiel para restaurarnos y bendecirnos. Salomón fue bendecido con una sabiduría incomparable que le permitió gobernar con éxito y expandir sus riquezas. Sin embargo, también es un ejemplo de cómo la sabiduría, cuando no se maneja con humildad, puede convertirse en una trampa. La sabiduría de Salomón lo llevó a acumular riquezas, poder y alianzas, pero también lo desvió de su devoción a Dios. La sabiduría, cuando se usa correctamente, es una fuente de bendición. Sin embargo, cuando se utiliza para fines egoístas, puede llevar a la ruina. La vida de Salomón es un recordatorio de que, aunque la sabiduría es un don de Dios, debe manejarse con humildad y devoción a Él. A pesar de su sabiduría, Salomón se desvió hacia la idolatría. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, comenzó a adorar a dioses paganos, lo que finalmente llevó a la división de su reino. Este es un recordatorio de que, incluso con la mayor sabiduría, es fácil caer en la trampa del orgullo y la autosuficiencia. La caída de Salomón nos enseña que, sin una relación constante con Dios, incluso los dones más grandes pueden llevarnos por el mal camino.
Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. La sabiduría, la riqueza y el poder no son suficientes para sostener una vida de fe, solo la devoción a Dios puede hacerlo. Al final de su vida, Salomón reflexionó sobre la vanidad de las riquezas y el poder. En el libro de Eclesiastés, escribió: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Esta es quizás la mayor lección de Salomón. A pesar de todas las riquezas y el poder que acumuló, al final, lo único que realmente importa es nuestra relación con Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña que es más difícil para un hombre rico entrar en el reino de Dios que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Esta enseñanza subraya los peligros de confiar en las riquezas materiales. El joven rico que se acercó a Jesús estaba dispuesto a seguir a Dios, pero no podía desprenderse de sus posesiones. Esto muestra que la riqueza puede convertirse en un obstáculo para una relación plena con Dios. La enseñanza de Jesús sobre la riqueza es clara: las riquezas terrenales no deben ser nuestra prioridad. En lugar de acumular bienes materiales, debemos centrarnos en acumular tesoros en el cielo, donde nada puede destruirlos. En el Sermón del Monte, Jesús proclama: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Este versículo subraya que la pobreza de espíritu, o humildad, es una cualidad que Dios valora más que la riqueza terrenal. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza está en la humildad y la dependencia de Dios. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual son los que están en mejor posición para recibir las bendiciones del reino de Dios. Jesús enseña que el verdadero tesoro no está en los bienes terrenales, sino en la vida eterna y la relación con Dios. En Mateo 6, versículos del 19 al 21, Jesús dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Esta enseñanza subraya que la riqueza material es temporal y perecedera, mientras que la riqueza espiritual es eterna. Jesús nos invita a buscar el verdadero tesoro, que es la relación con Dios y la vida eterna. Esta es la mayor riqueza que podemos poseer, y no puede ser robada ni destruida. A lo largo de la Biblia, la pobreza se asocia con una dependencia mayor en Dios. Las personas que carecen de bienes materiales a menudo tienen una fe más profunda, ya que dependen completamente de Dios para su sustento. Job es un ejemplo de cómo la pobreza material no es un impedimento para la riqueza espiritual. Aunque lo perdió todo, su relación con Dios se fortaleció a través de su sufrimiento. La pobreza, en este sentido, no es solo una falta de bienes materiales, sino una oportunidad para depender más profundamente de Dios. Aquellos que son pobres en lo material a menudo son ricos en lo espiritual, porque su esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en Dios. Los pobres y los marginados ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios interviene en la vida de los pobres para ofrecerles justicia y protección. En Deuteronomio 15, versículos del 7 al 11, Dios instruye a su pueblo a cuidar de los pobres y necesitados, mostrando que la verdadera justicia implica cuidar de los que menos tienen.
Los pobres en la Biblia no son vistos como desposeídos, sino como personas dignas del cuidado y la atención de Dios. Su pobreza material no es una señal de maldición, sino una oportunidad para que el pueblo de Dios muestre amor y justicia. Muchos de los profetas bíblicos vivieron en pobreza y marginación, sin riquezas materiales, pero con una riqueza espiritual incomparable. Sus mensajes no estaban basados en el poder terrenal, sino en su profunda conexión con Dios. Isaías, Jeremías y otros profetas a menudo eran rechazados por el poder político de su tiempo, pero sus palabras aún resuenan hoy como ejemplos de fe y obediencia a Dios. El ejemplo de los profetas nos muestra que la verdadera riqueza no está en el reconocimiento o el poder terrenal, sino en la fidelidad a la misión de Dios. Aunque no tenían riquezas materiales, los profetas eran ricos en sabiduría y fe, lo que les permitió cumplir con el llamado de Dios en sus vidas. En la parábola del rico insensato, Jesús cuenta la historia de un hombre que acumuló grandes riquezas, pero no estaba preparado para la muerte. Este hombre, aunque rico en bienes, era pobre en lo que realmente importa, una relación con Dios. Jesús usa esta parábola para advertirnos sobre los peligros de confiar en las riquezas materiales en lugar de en Dios. El rico insensato pensaba que su riqueza lo protegía, pero no se dio cuenta de que la muerte llega sin previo aviso y que las riquezas materiales no pueden salvarnos. Esta parábola es un recordatorio de que, aunque las riquezas pueden proporcionar seguridad temporal, no pueden darnos la vida eterna. La riqueza excesiva puede llevar a la codicia, la avaricia y el orgullo, como se ve en la vida de Salomón. Aunque comenzó su reinado con sabiduría, su acumulación de riquezas y poder lo llevó a caer en la idolatría y la corrupción. Las riquezas, en lugar de ser una bendición, se convirtieron en una trampa que desvió su corazón de Dios. La vida de Salomón es una advertencia de que la riqueza, cuando no se maneja con sabiduría, puede corromper incluso a las personas más piadosas. La Biblia nos enseña que debemos ser vigilantes con respecto a cómo manejamos nuestras riquezas, asegurándonos de que no se conviertan en un obstáculo para nuestra relación con Dios. El libro de Proverbios ofrece muchas advertencias sobre los peligros de confiar en las riquezas. En Proverbios 11, versículo 28, se dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Esta enseñanza subraya que las riquezas materiales son inestables y pueden desmoronarse en cualquier momento. La verdadera seguridad está en confiar en Dios, no en los bienes terrenales. Los proverbios nos enseñan que, aunque las riquezas pueden ser una bendición, no deben ser el centro de nuestras vidas. La justicia, la sabiduría y la fe en Dios son más valiosas que cualquier riqueza material, y aquellos que confían en Dios serán recompensados con bendiciones que van más allá de lo terrenal. En Marcos 12, versículos del 41 al 44, Jesús observa a una viuda pobre que da 2 pequeñas monedas en el templo. Aunque su ofrenda era pequeña en comparación con las grandes cantidades que daban los ricos, Jesús dice que ella ha dado más que todos ellos, porque dio de lo que tenía para vivir. Este relato subraya que el valor de una ofrenda no está en la cantidad, sino en el sacrificio y la fe con la que se da. La viuda pobre es un ejemplo de cómo la pobreza material no impide la generosidad ni la fe. Aunque tenía muy poco, dio todo lo que tenía, demostrando una confianza total en Dios para su provisión. Este acto de fe es más valioso a los ojos de Dios que cualquier cantidad de riqueza. Zaqueo, un recaudador de impuestos rico, se arrepiente de sus pecados y devuelve lo que robó tras encontrarse con Jesús.
A través de su arrepentimiento, Zaqueo demuestra que, aunque era rico, encontró la verdadera riqueza al buscar justicia y rectitud. Su encuentro con Jesús cambió su vida, y su disposición a devolver lo que había robado muestra un cambio genuino de corazón. La historia de Zaqueo nos enseña que, aunque las riquezas pueden llevarnos al pecado, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y restauración. Zaqueo, al arrepentirse y hacer restitución, muestra que la verdadera riqueza no está en acumular bienes, sino en vivir en obediencia a Dios. El apóstol Pablo, aunque sufrió muchas pruebas y dificultades materiales, declara en Filipenses 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación. Pablo muestra que la verdadera riqueza está en el contentamiento y la fe, no en las circunstancias materiales. Su capacidad para encontrar paz en medio de la pobreza y la abundancia es un testimonio de su confianza en Dios. La enseñanza de Pablo sobre el contentamiento es crucial para entender la verdadera riqueza. Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic DList offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic DList completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today. A menudo pensamos que la riqueza está en tener más, pero Pablo nos muestra que la verdadera riqueza está en estar contentos con lo que tenemos, confiando en que Dios proveerá en cada situación. Jesús enseña que en el reino de Dios, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto sugiere que la verdadera riqueza en el reino de Dios no se basa en lo material, sino en el servicio, la humildad y la entrega. Aquellos que parecen ser los más pobres en este mundo pueden ser los más ricos en el reino de los cielos. El reino de Dios desafía nuestras nociones terrenales de riqueza y poder. En lugar de honrar a los ricos y poderosos, Jesús honra a los humildes y los pobres en espíritu, mostrando que la verdadera grandeza está en el servicio y la obediencia a Dios. En las bienaventuranzas, Jesús declara que los pobres en espíritu son bendecidos, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual es reconocida como una virtud, ya que implica la humildad y la dependencia de Dios. Aquellos que son pobres en espíritu reconocen su necesidad de Dios y están dispuestos a recibir su gracia y misericordia. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza está en reconocer nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de Dios. Aquellos que son humildes y dependen de Dios son los que heredan el reino de los cielos, una riqueza que supera cualquier tesoro terrenal. Jesús enseñó que la grandeza en el reino de Dios se mide por el servicio a los demás, no por la acumulación de riquezas. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Aquellos que se dedican a los demás, aunque carezcan de bienes materiales, son ricos a los ojos de Dios. El servicio a los demás es una forma de acumular riquezas en el reino de Dios. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos nuestras vidas en servicio y amor hacia los demás. Al final de su prueba, Dios no solo restaura a Job, sino que le da el doble de lo que había perdido. Esta restauración muestra que la fidelidad a Dios en medio de la pobreza y el sufrimiento siempre será recompensada. La historia de Job es un recordatorio de que Dios no olvida a los que confían en Él y que siempre tiene un plan de restauración. La restauración de Job no solo fue material, sino también espiritual. A través de su sufrimiento,
Job llegó a una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y de la importancia de la fe. Esta restauración final es un símbolo de la fidelidad de Dios hacia aquellos que perseveran en la fe, independientemente de las circunstancias. Los salmos están llenos de promesas para los pobres y los oprimidos. En el Salmo 72, versículo 4, se dice que el Rey salvará a los hijos de los necesitados y aplastará al opresor. Estas promesas ofrecen esperanza y consuelo para aquellos que sufren la pobreza, mostrando que Dios está del lado de los pobres y los marginados. La esperanza para los pobres es un tema recurrente en los Salmos. A través de estas promesas, vemos que Dios está comprometido con la justicia y el cuidado de los que menos tienen. Los pobres no son olvidados por Dios, y su justicia prevalecerá al final. Jesús dijo que aquellos que dan a los pobres y siguen a Dios están acumulando tesoros en el cielo. Esta promesa enfatiza que la riqueza material no es comparable a la recompensa eterna. Los bienes terrenales pueden perderse, pero los tesoros en el cielo son eternos y no pueden ser destruidos. Jesús nos llama a vivir con una perspectiva eterna, enfocándonos en acumular tesoros en el cielo a través del servicio, la generosidad y la fe. Esta es la mayor riqueza que podemos poseer, y es la única que dura para siempre. En Lucas 16, versículos del 19 al 31, Jesús cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro, el mendigo. El hombre rico vivió en el lujo, mientras que Lázaro sufría en la pobreza. Después de la muerte, Lázaro es llevado al cielo, mientras que el hombre rico es atormentado. Esta parábola es una advertencia clara sobre los peligros de la riqueza egoísta y la indiferencia hacia los pobres. La historia de Lázaro y el hombre rico nos muestra que las riquezas terrenales no garantizan una vida en el cielo. Aquellos que son ricos deben usar su riqueza para el bien, compartiendo con los necesitados y sirviendo a Dios. De lo contrario, sus riquezas pueden llevarlos a la ruina espiritual. En Mateo 25, versículos del 14 al 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, donde un hombre rico confía sus bienes a sus siervos. Aquellos que usan sus talentos sabiamente son recompensados, mientras que el siervo que no los usa es castigado. Esta parábola demuestra que la riqueza, cuando se maneja correctamente, puede ser una bendición, pero cuando se descuida o se usa mal, lleva a la pérdida. La enseñanza de esta parábola es clara: somos responsables de cómo manejamos las riquezas que Dios nos da. Aquellos que usan sabiamente sus talentos y recursos son bendecidos, mientras que aquellos que los desperdician o los usan mal enfrentarán las consecuencias. En 1 de Timoteo 6, versículo 10, Pablo advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta advertencia subraya que no es la riqueza en sí misma, sino la idolatría de la riqueza, lo que lleva al pecado y la destrucción. Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero en lugar de en Dios, caemos en la idolatría, lo que nos aleja de la verdadera riqueza que solo Dios puede ofrecer. La idolatría de las riquezas es un peligro que todos debemos evitar. La Biblia nos enseña que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Cuando ponemos nuestras riquezas por encima de Dios, nos alejamos de la verdadera vida y nos dirigimos hacia la destrucción espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la fe en Dios. Tanto Job como Salomón nos enseñan que, al final, lo que realmente importa es nuestra relación con Dios. Job, en su pobreza, mantuvo una fe inquebrantable que lo sostuvo en sus momentos más oscuros. Salomón, aunque rico en bienes materiales,
descubrió que, sin una relación con Dios, todo es vanidad. La fe es la verdadera riqueza que debemos buscar. A través de la fe en Dios, podemos encontrar paz, contentamiento y esperanza, independientemente de nuestras circunstancias materiales. Esta es la lección más importante que podemos aprender de la historia de Job y Salomón. La Biblia enseña repetidamente la importancia de compartir nuestras riquezas con los demás, especialmente con los pobres. Aquellos que son generosos con sus bienes son considerados ricos en el reino de Dios. La generosidad no solo beneficia a los que reciben, sino también a los que dan, porque a través de la generosidad, reflejamos el amor y la misericordia de Dios. La generosidad es una forma de acumular tesoros en el cielo. Al compartir lo que tenemos con los demás, estamos invirtiendo en el reino de Dios y demostrando que nuestra confianza está en Él, no en nuestras posesiones materiales. El libro de Proverbios nos da una lección equilibrada sobre la riqueza y la pobreza. No me des pobreza ni riquezas, dame solo lo necesario para vivir. Este versículo nos recuerda que tanto la pobreza extrema como la riqueza excesiva pueden desviar nuestro corazón de Dios. Lo mejor es confiar en la provisión diaria de Dios y buscar un equilibrio que nos permita vivir con contentamiento y fe. La enseñanza de Proverbios nos invita a vivir una vida equilibrada, en la que nuestras necesidades sean satisfechas, pero sin caer en la trampa de la codicia o la idolatría de las riquezas. La verdadera riqueza está en confiar en la provisión de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Job representa uno de los ejemplos más claros en la Biblia de cómo una fe auténtica puede sostenerse incluso cuando Dios parece estar en silencio. Su historia revela una paradoja espiritual. La ausencia de respuestas de Dios no es necesariamente una señal de su desaprobación. Más bien, puede ser una prueba de la verdadera fe de un creyente. Job clamaba con insistencia, buscando entender el motivo de su sufrimiento, pero Dios no le dio explicaciones inmediatas. Este silencio divino subraya un punto importante: la fe no siempre recibe respuestas inmediatas, y a veces la mayor prueba de nuestra confianza en Dios es permanecer fieles cuando no hay señales claras de su intervención. Para Job, el silencio de Dios fue un crisol en el que se purificó su fe, un recordatorio de que la relación con Dios trasciende la necesidad de respuestas tangibles. Salomón comenzó su reinado con una relación profunda y sincera con Dios, marcada por un acto de humildad extraordinario. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría, reconociendo su incapacidad para gobernar a un pueblo tan grande sin la guía divina. Este acto de humildad inicial fue la clave de su éxito temprano, y Dios se complació en su petición, no solo otorgándole sabiduría, sino también riqueza y honor. Sin embargo, esta relación, que al principio estuvo basada en la dependencia de la sabiduría divina, se erosionó con el tiempo. A medida que Salomón prosperaba, comenzó a confiar más en su sabiduría adquirida y menos en la dirección de Dios, lo que eventualmente debilitó la relación que tenía con el Creador. Esta trayectoria nos muestra cómo incluso las relaciones más bendecidas pueden deteriorarse si no se mantienen con humildad y reverencia constante hacia Dios. La perseverancia es una característica central en la vida de fe de Job. A diferencia de Salomón, quien fue tentado por las riquezas y el poder, Job fue probado por la pérdida absoluta y el sufrimiento extremo. Sin embargo, su fe se mantuvo firme. Esta perseverancia no significa que Job no experimentara momentos de duda o cuestionamiento. De hecho, el libro de Job está lleno de sus preguntas angustiadas dirigidas a Dios.
Pero la verdadera perseverancia en la fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la decisión consciente de seguir confiando en Dios a pesar de ellas. En contraposición, Salomón, quien comenzó con una fe sólida, no perseveró en su devoción. Su riqueza y poder lo alejaron gradualmente de Dios. Este contraste entre la perseverancia de Job y la falta de ella en Salomón nos enseña que, aunque podemos comenzar bien, es nuestra constancia y resistencia en la fe lo que realmente define nuestra relación con Dios a largo plazo. La acumulación de poder por parte de Salomón fue tanto un regalo como una trampa. Su vasto reino y su influencia sobre las naciones cercanas lo convirtieron en uno de los reyes más poderosos de la historia. Sin embargo, este poder también trajo consigo la tentación de pensar que estaba por encima de las advertencias divinas. La acumulación de poder, sin una guía constante de Dios, inevitablemente llevó a Salomón a confiar más en sí mismo y en sus alianzas políticas que en la soberanía divina. Al crear alianzas con naciones extranjeras mediante matrimonios estratégicos, Salomón buscaba consolidar su poder político, pero a expensas de su integridad espiritual. Esta dinámica revela cómo el poder puede transformar una relación saludable con Dios en una relación basada en la autosuficiencia, lo cual fue devastador para Salomón. El orgullo espiritual es quizás una de las trampas más peligrosas para cualquier líder. Salomón, dotado de una sabiduría divina incomparable, llegó a un punto en el que comenzó a confiar más en su propia capacidad que en Dios. Aunque era consciente de la ley y las advertencias divinas contra la idolatría, su orgullo le hizo creer que estaba exento de las consecuencias. El orgullo espiritual le permitió justificar sus alianzas con naciones paganas y la construcción de templos para dioses extranjeros. Creyó que su sabiduría lo mantendría por encima del peligro. Sin embargo, esta falsa seguridad solo lo llevó a una caída moral y espiritual. La historia de Salomón es una advertencia para todos los que poseen grandes dones espirituales o intelectuales. El orgullo espiritual puede cegarnos a nuestras propias debilidades y alejarnos de la dependencia de Dios. Job, por otro lado, nos ofrece un ejemplo radicalmente diferente. A pesar de no entender el porqué de su sufrimiento, Job nunca permitió que el orgullo espiritual lo llevara a abandonar a Dios o a justificarse a sí mismo. Cuando Dios finalmente habló, Job se humilló ante la grandeza divina, reconociendo que sus intentos de comprender los caminos de Dios eran inútiles frente a la majestad del Creador. Su declaración final de arrepentimiento y humildad, "Me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza", es un ejemplo poderoso de cómo la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra limitación ante el misterio de Dios. Mientras que Salomón cayó en la trampa del orgullo, Job se mantuvo firme en la humildad, lo que lo llevó a ser restaurado por Dios. Salomón fue un líder con visión política. Sabía que para mantener y expandir su reino debía establecer alianzas con naciones extranjeras. Para ello, hizo uso de matrimonios estratégicos, tomando esposas de diferentes reinos, como Egipto y otros pueblos paganos. Desde el punto de vista político, estas alianzas le brindaron estabilidad y fortaleza económica. Sin embargo, el costo espiritual fue alto. Estas alianzas políticas introdujeron el politeísmo en Israel, lo que llevó a la construcción de templos y altares dedicados a deidades paganas. Estas acciones contradecían directamente los mandamientos de Dios, lo que eventualmente llevó a que el pueblo también se desviara en su fe. Las decisiones de Salomón, aunque pragmáticas en términos de política exterior, desataron una ola de consecuencias espirituales que afectaron no solo su reinado,
sino las generaciones venideras. El impacto de las esposas extranjeras de Salomón fue profundo y devastador. Aunque él comenzó con una devoción exclusiva a Yahvé, su deseo de complacer a sus esposas lo llevó a permitir y participar en la adoración de dioses paganos. Con el tiempo, Salomón construyó altares y templos a dioses como Astoret, Milcom y Quemos, para satisfacer las creencias religiosas de sus esposas extranjeras. Este acto de compromiso y sincretismo religioso no solo comprometió su propia espiritualidad, sino que sentó un precedente peligroso para el pueblo de Israel, que comenzó a adoptar prácticas paganas. La influencia de las esposas extranjeras en la vida espiritual de Salomón es un ejemplo de cómo las relaciones que establecemos pueden afectar profundamente nuestra vida espiritual si no estamos firmemente arraigados en nuestras creencias. Dios había advertido explícitamente a Salomón sobre los peligros de casarse con mujeres extranjeras y adoptar sus prácticas religiosas. Estas advertencias no fueron tomadas a la ligera al principio, pero con el tiempo, Salomón se volvió insensible a las advertencias de Dios. Esta desobediencia culminó en la promesa de Dios de dividir el reino de Israel después de la muerte de Salomón como castigo por su idolatría. La vida de Salomón nos enseña que las advertencias divinas, aunque puedan parecer distantes o no inmediatas, siempre tienen consecuencias. Cuando ignoramos las advertencias de Dios, estamos abriendo la puerta a la destrucción espiritual y, a menudo, a la destrucción física o política, como lo fue en el caso de Salomón, cuyo reino fue dividido después de su muerte. A lo largo de la historia bíblica, vemos que la mayor fortaleza de una persona puede, en última instancia, convertirse en su mayor debilidad si no se maneja con humildad. En el caso de Salomón, su sabiduría, que era un don divino, lo llevó a una posición de vulnerabilidad cuando comenzó a confiar en ella más que en Dios. Salomón fue tan sabio que llegó a pensar que podía manejar cualquier situación sin la guía constante de Dios, lo que lo llevó a tomar decisiones imprudentes. Este es un recordatorio de que ninguna cantidad de sabiduría o conocimiento humano puede reemplazar la dependencia total de Dios. A pesar de ser el hombre más sabio, Salomón mostró que la sabiduría sin sumisión a Dios puede convertirse en una trampa. Por otro lado, Job, quien no era conocido por su sabiduría como Salomón, mostró una forma diferente de entendimiento espiritual. A través de su sufrimiento, Job demostró una sabiduría que trascendía la intelectualidad, una sabiduría nacida de la experiencia con Dios. Job entendía que, en última instancia, todo lo que poseemos, incluso nuestras vidas, están en manos de Dios. Esta sabiduría, que proviene de la humildad y la sumisión total a la voluntad divina, es lo que sostuvo a Job durante su prueba. Su pobreza material y su sufrimiento no lo alejaron de Dios, al contrario, lo acercaron más a Él. Esta es una lección poderosa sobre la sabiduría en medio de la adversidad. No se trata de lo que sabemos, sino de a quien conocemos y en quien confiamos. La vida de Salomón y Job presenta dos formas de sabiduría, una que es intelectual y otra que es espiritual. Salomón poseía una sabiduría que lo hacía destacar entre los hombres, pero cuando dejó de depender de Dios, esa sabiduría lo llevó a la ruina. Job, en cambio, mostró una dependencia total de Dios, incluso cuando no comprendía lo que le estaba sucediendo. Este contraste nos enseña que la verdadera sabiduría no está en lo mucho que sabemos, sino en nuestra disposición a depender completamente de Dios, especialmente cuando nuestra comprensión falla. El equilibrio entre la sabiduría y la dependencia en Dios es crucial para evitar la trampa del orgullo y la autosuficiencia.
Después de todo su sufrimiento, Job experimentó una redención total. Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que le dio el doble de lo que poseía antes. Pero la verdadera redención de Job no fue solo material, sino espiritual. A través de su sufrimiento, Job llegó a una comprensión más profunda de la soberanía y la bondad de Dios. Esta redención final es un testimonio del carácter fiel de Dios, quien, aunque permite el sufrimiento, siempre tiene un plan de restauración para aquellos que confían en Él. El proceso de redención de Job nos enseña que, aunque podemos atravesar temporadas de prueba y pérdida, Dios nunca nos deja en ese estado. Su plan es restaurarnos no solo externamente, sino también internamente, renovando nuestra fe y nuestra relación con Él. Uno de los aspectos más tristes de la vida de Salomón es la falta de un arrepentimiento claro al final de su vida. Aunque escribió Eclesiastés, reflexionando sobre la vanidad de las riquezas y el poder, no hay evidencia de que Salomón se arrepintiera completamente de su idolatría y desobediencia. Esto contrasta con la historia de Job, quien se humilló ante Dios y fue restaurado. La falta de arrepentimiento de Salomón nos enseña que la reflexión intelectual sobre nuestros errores no es suficiente. El arrepentimiento genuino requiere un cambio de corazón y una vuelta total a Dios, algo que Salomón, lamentablemente, no parece haber hecho. La historia de Job y Salomón nos muestra dos caminos, uno de arrepentimiento y restauración y otro de orgullo y caída. El poder del arrepentimiento genuino es que abre la puerta a la restauración divina. Job fue restaurado porque, a pesar de sus preguntas y quejas, nunca dejó de confiar en Dios y, al final, se humilló ante Él. Salomón, por otro lado, no experimentó la misma restauración porque no hubo un arrepentimiento genuino en su vida. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Esta lección es crucial para los creyentes. El arrepentimiento no solo nos libera del pecado, sino que también nos lleva de regreso a la comunión con Dios, permitiendo que Él nos restaure y nos dé un nuevo comienzo. El legado de Job es uno de los más poderosos de toda la Biblia. Su historia ha sido una fuente de consuelo y fortaleza para millones de personas a lo largo de los siglos. Job no solo dejó un legado de riqueza material restaurada, sino un legado de fe inquebrantable en medio de la adversidad. A través de su historia, vemos que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en cómo nos mantenemos fieles a Dios, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Job nos enseñó que el sufrimiento no es el final de la historia. La restauración y la gloria esperan a aquellos que perseveran en la fe. Salomón, aunque comenzó su vida con un legado de sabiduría y poder, terminó con un legado mixto. Por un lado, fue recordado como el rey más sabio y rico de Israel, cuyo reinado fue de una gloria sin precedentes. Construyó el Templo de Jerusalén, una de las mayores obras de devoción a Dios. Sin embargo, su caída en la idolatría empañó ese legado. Después de su muerte, su reino se dividió, y las consecuencias de sus decisiones equivocadas resonaron en las generaciones siguientes. Este legado mixto es una advertencia para todos nosotros de que no importa cuán grande sea nuestro éxito, si nos apartamos de Dios, nuestro legado quedará manchado.
Cuando comparamos el legado de Job y Salomón, se hace evidente que el legado espiritual es mucho más poderoso y duradero que el material. Aunque Salomón fue el hombre más rico y sabio de su tiempo, su legado espiritual fue débil debido a sus compromisos con la idolatría. Job, en cambio, fue restaurado a nivel material, pero su verdadero legado fue su fe inquebrantable. Esta es una lección importante para nosotros hoy. Lo que dejamos atrás no debe medirse en términos de riquezas materiales, sino en el impacto espiritual que tuvimos en las vidas de los demás. El legado de una fe firme y una vida vivida para Dios es lo que trasciende el tiempo. Salomón, en su búsqueda de poder y riqueza, tomó decisiones que no solo afectaron su vida, sino que también impactaron a las generaciones futuras. Sus matrimonios con mujeres extranjeras y la introducción de prácticas idolátricas no solo corrompieron su reino, sino que también establecieron el escenario para la división de Israel después de su muerte. Debido a su desobediencia, Dios permitió que el reino se dividiera entre sus descendientes, lo que llevó a siglos de conflicto y sufrimiento para el pueblo de Israel. Esta historia nos muestra que nuestras decisiones, especialmente las que tomamos en desobediencia a Dios, no solo nos afectan a nosotros, sino que también pueden tener consecuencias profundas y duraderas en las generaciones futuras. Aunque la Biblia no da muchos detalles sobre la descendencia de Job, podemos suponer que después de su restauración, Job habría influido profundamente en su familia. Su experiencia de sufrimiento, fe y restauración habría dejado una marca indeleble en sus hijos y nietos. Job, al haber pasado por una prueba tan severa, probablemente enseñó a su descendencia la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias. Su historia es un ejemplo de cómo un legado de fe puede influir positivamente en las generaciones venideras, ofreciendo esperanza y fortaleza en tiempos de adversidad. La vida de Job y Salomón nos enseña que nuestras decisiones espirituales no solo nos afectan a nosotros, sino que también tienen un impacto en las generaciones futuras. Las decisiones de Salomón llevaron a la división de su reino y al alejamiento de Dios de su pueblo. En contraste, la fe inquebrantable de Job seguramente sirvió como un ejemplo poderoso para su descendencia. Esta lección es crucial. Nuestras acciones y elecciones espirituales pueden sembrar semillas de bendición o destrucción en la vida de nuestros hijos y nietos. Al vivir una vida fiel a Dios, podemos asegurarnos de dejar un legado espiritual duradero que influirá positivamente en las generaciones futuras. A lo largo de su sufrimiento, Job perdió todas sus posesiones materiales, pero nunca perdió el favor de Dios. Incluso en su pobreza más extrema, Dios estuvo con él. A veces, la provisión de Dios no se manifiesta en forma de riquezas materiales, sino en la gracia y la fortaleza que Él nos da para soportar el sufrimiento. Aunque Job no entendía por qué estaba pasando por tanto dolor, Dios le proveyó la fe necesaria para soportar la prueba. Al final, esta provisión espiritual culminó en una restauración material completa, cuando Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que, aunque podemos perder todo en este mundo, Dios nunca deja de proveer para nuestras necesidades más profundas. Salomón, en contraste, fue bendecido con abundancia desde el principio de su reinado. Su riqueza y poder crecieron hasta tal punto que comenzó a confiar en sí mismo más que en Dios. Esta autosuficiencia lo llevó a tomar decisiones que lo alejaron de la dependencia divina. El problema con la autosuficiencia es que puede hacernos sentir que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Salomón se volvió complaciente, pensando que sus riquezas y poder lo protegerían, pero al final,
su autosuficiencia lo condujo a su caída. La historia de Salomón es una advertencia de que la verdadera provisión no está en las riquezas materiales, sino en nuestra relación con Dios. La verdadera provisión, como se demuestra en las vidas de Job y Salomón, no está en lo que poseemos, sino en nuestra relación con Dios. Job, en su pobreza extrema, dependía completamente de Dios para su sustento, tanto física como espiritualmente. Salomón, en su riqueza, perdió esa dependencia, confiando en su autosuficiencia. La lección aquí es que, independientemente de nuestras circunstancias, ya sea en la pobreza o en la abundancia, nuestra provisión verdadera y duradera proviene solo de Dios. Él es quien satisface nuestras necesidades más profundas, y es en Él donde encontramos nuestra verdadera seguridad. El sufrimiento de Job fue una prueba extrema, pero también fue un proceso de refinación. A través de su dolor, Job experimentó una purificación de su fe. Antes de su prueba, Job era un hombre justo, pero después de haber pasado por la adversidad, su comprensión de Dios se profundizó. Su fe, que ya era fuerte, se hizo aún más firme y pura. La fe que no ha sido probada en el fuego de la adversidad es una fe que no ha alcanzado su máximo potencial. El sufrimiento puede destruir la fe de algunos, pero en el caso de Job, fue un crisol que lo llevó a una relación más íntima y auténtica con Dios. Salomón, por otro lado, no enfrentó pruebas similares durante gran parte de su vida. Su reinado estuvo marcado por la paz y la prosperidad, lo que significa que su fe nunca fue probada de manera significativa. Sin las dificultades que podrían haberlo purificado y fortalecido, Salomón cayó en la idolatría y la complacencia espiritual. Esta falta de pruebas puede haber contribuido a su eventual alejamiento de Dios. La vida de Salomón nos enseña que, aunque las pruebas son dolorosas, son necesarias para mantenernos enfocados en Dios y para evitar que caigamos en la autosuficiencia y la idolatría. Las pruebas tienen un valor inmenso en la vida del creyente. Nos enseñan a depender completamente de Dios y nos permiten ver su fidelidad de manera más clara. Job, a través de su sufrimiento, descubrió la profundidad del amor y la soberanía de Dios, lo que lo llevó a una fe más madura. Salomón, al no ser probado de la misma manera, se volvió complaciente y vulnerable a las influencias externas. Este contraste nos enseña que las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para crecer y para refinar nuestra fe, llevándonos a una relación más profunda con Dios. La vida de Job nos enseña que todo lo que poseemos en esta tierra es temporal y que nuestra verdadera herencia está en la eternidad. Aunque Job perdió todo, su relación con Dios permaneció intacta y al final, esa fue la mayor riqueza que poseía. Job estaba preparado para la eternidad porque, a lo largo de su prueba, mantuvo su fe en Dios. Esta es una lección poderosa para nosotros. Nuestra verdadera preparación para el último día no está en acumular riquezas materiales, sino en cultivar una relación profunda con Dios. La historia de Job nos recuerda que, al final de nuestras vidas, lo único que realmente importa es nuestra relación con el Creador. En el libro de Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre la vanidad de la vida terrenal. Después de haber acumulado riquezas, poder y sabiduría, Salomón concluye que todo es vanidad si no está basado en una relación correcta con Dios. Esta reflexión final es un recordatorio de que ninguna cantidad de éxito terrenal puede prepararnos para la eternidad. Aunque Salomón lo tenía todo, al final de su vida se dio cuenta de que había perdido lo más importante, una relación profunda con Dios.
Su vida es una advertencia para aquellos que buscan satisfacción en las cosas materiales y temporales, en lugar de en lo eterno. La vida de Job y Salomón nos enseña que debemos vivir cada día con la eternidad en mente. Job, aunque sufrió grandemente, entendió que su sufrimiento era temporal y que su relación con Dios era lo que realmente importaba. Salomón, a pesar de su sabiduría, no vivió siempre con la eternidad en mente, lo que lo llevó a desviar su corazón hacia la idolatría. Esta lección es crucial para nosotros hoy. Debemos recordar que todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene implicaciones eternas. Nuestras decisiones, nuestra fe y nuestra relación con Dios determinarán cómo nos preparamos para la eternidad. La historia del hombre más pobre y el hombre más rico de la Biblia nos enseña lecciones valiosas sobre la naturaleza de la riqueza y la pobreza. Job, el hombre más pobre, mostró que la verdadera riqueza está en la fe y la confianza en Dios, incluso en medio del sufrimiento. Salomón, el hombre más rico, nos advirtió sobre los peligros de las riquezas mal gestionadas y el desvío de la devoción a Dios. Al final, la Biblia nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por nuestra relación con Dios y nuestra disposición a vivir de acuerdo con su voluntad. Tanto la pobreza como la riqueza son oportunidades para demostrar nuestra fidelidad y encontrar el verdadero tesoro en el reino de Dios. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight.